Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5:19 de este jueves 9 de marzo del año 2023. Aquí estamos con invitados especiales. Evelina Rodríguez, Danilo Reynoso vienen a contarnos sobre el documental Renacer. Volver a nacer. ¿De qué se trata? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, mis queridas. Afortunado aquí, bendito entre todas las mujeres. Muy bien, me siento. Pues te cuento, Soraya, que mira, Renacer se trata de eso mismo. Cuenta la historia de este atleta paralímpico, Patricio López, quien luego de ser víctima de un intento de atraco que lo dejó paralítico, cuadrapléjico, pues decide, motivado por su hija, que en ese entonces tenía 2 años aproximadamente, pues buscar alternativas para salir de ese cuadro. Empieza a intentar diferentes opciones deportivas y llega a la natación para, digamos, una parte de la terapia para recuperar la movilidad. Llega de una manera fortuita y luego empieza a nadar de una manera, digamos, más destacada hasta que recientemente lo tuvimos en Tokio en los Paralímpicos Mundiales, o sea, en las Olimpiadas de Tokio para atletas paralímpicos. ¿Cómo surge la idea de contar esta historia? Bueno, este proyecto nos llega a nosotros de mano de Tito Rodríguez, con quien ya hemos hecho varios proyectos en el cine que la gente recuerda, como La Familia Reina o Rafaela recientemente, y nos presenta esta propuesta a nosotros que ya tenemos prácticamente 11 proyectos cinematográficos. Este es el 4º nuestro que llegaría a las salas de cines nacionales. Y dijimos que sí, que vamos a contar la historia, que entendíamos que merecía ser vista por todo el mundo, porque es una historia de superación en un mundo, como Danilo bien menciona, donde las malas noticias nos están ganando o las trivialidades y la negatividad están superando al individuo. Yo creo que un mensaje tan poderoso como este de superación y de cambio de vida era necesario. En estos tiempos en que la salud mental, en que mucha gente se queda abatido ante cualquier circunstancia que pueda presentársela en la vida. O sea que sí, definitivamente es una historia como que hace falta, que es hermosísima para contar, que puede servir para mucha gente que en este momento tal vez cree que su vida terminó y el renacer es una segunda oportunidad. De hecho, si nos ponemos a pensar así rápidamente, muchos de nosotros vemos limitaciones en este preciso momento y no tenemos ninguna discapacidad física. Y tú ves a Patricio, que a pesar del desafortunado hecho que le cambió la vida, encontrar otras herramientas para luchar y seguir viviendo, yo creo que es un poderoso mensaje, y para ser contado en una historia como la nuestra a través del cine, que nunca antes visto un atleta dominicano a ese nivel, yo creo que es un privilegio que para nosotros como creadores y para la audiencia poder disfrutar de un material como este. Y siempre las historias de la vida real llaman mucho la atención. Acudir a una sala de cine y saber que lo que estamos viendo es basado en una historia real. Sí, y como novedad, además de esta maravillosa historia, que a propósito de lo que decía Evelina, también necesitamos buenos ejemplos en nuestra sociedad. Estamos siendo muy arropados por muchas noticias negativas y por personajes, idolatrando personajes que no deberían ser ejemplos de nada. Entonces creo que esta película viene a eso, ¿no? A hablar de alguien que sí vale la pena conocer, de un testimonio que sí vale la pena imitar, y tiene la novedad de que, además de que trata sobre la historia de una persona con discapacidad física, pues también estará traducida en su totalidad en lenguas de señas. En una ciudad o en un país que, aunque estamos empezando, pero que muchas veces se le da poca inclusión a las personas con algún tipo de discapacidad o de limitaciones. Sí, de alguna forma el documental muestra una real inclusión, primero porque trata de la historia de una persona que no tiene una movilidad tan fácil como cualquiera de nosotros, de quienes nos escuchan, y retratando el tema también de lengua de señas, es para que tenga una comunicación más potente y pueda llegar a todos los lugares posibles. Es demostrando realmente que la inclusión es palpable en el cine. De hecho, había muchas maneras de cómo hacer la lengua de señas, con personas que se colocaran lentes y solamente las personas que tienen lentes puedan ver el material de las señas, pero decidimos que no, que fuera un material que toda persona pueda ver, para que
realmente exista una inclusión en un material audiovisual, para que tú puedas discernir y decir, ok, estoy Crear viendo esa un conciencia que hace falta. Sí, exacto, que No, y hace también falta. crear un precedente para que otras producciones también se animen a hacerlo. ¿Qué tan complicado es hacer este tipo de producciones documentales? O sea, ¿recibe apoyo? ¿Ustedes pasaron mucho trabajo buscando apoyos? Sí, porque aquí la película que se ven más como comedia o tal, no es lo típico que todavía hasta no se O produce. sea, ustedes se lanzaron este proyecto y sabían que iban a tener apoyo. O sea, como Mira, nunca hubo esa preocupación. siempre es la gran preocupación. Pero en esta ocasión, gracias a Dios, tenemos unos importantes aliados, que es la Asociación Cibao, que ha asumido este proyecto y que de manera responsable también, luego del proceso cinematográfico del circuito de distribución, que estará en salas de Caribbean Cinemas y de manera muy específica en Fine Arts, pues estamos organizando un sistema de distribución para llevar este mensaje y este proyecto a centros culturales, a escuelas, clubes, donde ellos tienen presencia comercial y así expandir este mensaje. ¿Quién escribió el guión? ¿Es realización de...? El mismo director de Tito Rodríguez, es guión y dirección de él. ¿Y participan y actúan? ¿Y quiénes están en la...? Bueno, como se trata de este documental que retrata la vida de Patricio, Patricio es el principal protagonista de ahí y todas las personas relacionadas en su vida hoy actual, pues forman parte de este documental, dando su testimonio y su experiencia desde los primeros pasos que le cambiaron la vida hasta cómo se pudo recuperar, sus entrenadores, sus médicos, su hija, su madre, tienen participación latente. O sea, es un material... completamente real, es un O sea, no material. utilizan actores. No, tenemos creado cierto nivel de ficción en él para dramatizar ciertos momentos importantes, pero realmente los actores de su vida son los que brillan en este documental. Que van a dar el testimonio. ¿Cuándo Sí. lo podemos ver? ¿En qué salas de cine? A partir del 23 de marzo, pues estará en salas de Caribbean Cinemas y de manera muy especial en las salas de Fine Arts. Ahí podrán apreciar todo este proyecto maravilloso que de seguro le sacará su lagrimita, pero lo más importante es que usted salga inspirado y convencido de que las limitaciones están en nuestra cabeza. Así es un verdadero, o sea, un mensaje verdadero para motivar a las personas. Porque, o sea, independientemente, y me pregunto, independientemente de lo maravilloso que puede ser la vida de Patricio y contarla y que sirva para los demás, ¿por qué específicamente este tipo de historias? Que como decía Yasmín, no siempre son tan comerciales. Mira, nosotros en la productora tenemos una diversidad de contenidos. Hemos creado dramas familiares como La Familia Reina, dramas sociales como Rafaela, tenemos thrillers juveniles como Guayabo, tenemos drama erótico, thrillers psicológicos, tenemos una cantidad de comedias también, tenemos una cantidad de géneros que no han sido proyectados todavía y buscando esa oportunidad de hacer algo distinto en un género que no habíamos utilizado antes, como el género documental, y tratar de buscar una historia que lograra de alguna forma tener una identidad local, pero que una sensibilidad universal. Y yo creo que cuando nos llegó a la mano este proyecto de Patricio era como que sí, este proyecto tiene esas herramientas localistas porque representa el deporte nacional, a un dominicano enaltecerse, verse de la caída hasta superar su discapacidad o aprender a vivir con ella más bien, y lograr que esa historia también se identifique universalmente, que cualquier persona de otro territorio diga, wow, yo me siento identificado o yo me puedo superar o me veo en él. Y yo creo que eso es parte de las estrategias quizás de creación como productores. ¿Qué tan complicado es crear un documental? ¿Cuánto duró esta producción? Mira, en rodaje duramos 1 año y medio. Eso decía, en comparación con la ficción, por lo general, cuando tienes los recursos, hay un guión, se inicia y se termina. Pero este fue un proceso más largo. Iniciamos a finales del 2021, principios del 22, paramos. Tuvimos que viajar. Todavía con el tema de la pandemia encima. Sí y no, pero lo complejo era combinar las agendas. Él tiene un entrenamiento muy fuerte aquí en el país y fuera porque es un atleta de alto rendimiento y la vida de los atletas es muy... las horas de entrenamiento, las horas de sueño, la alimentación. Él viaja mucho en esos entrenamientos. El director tampoco residía en República Dominicana. Nosotros estábamos viajando mucho fuera del país. Entonces era como combinar eso. Hasta que ya para el último trimestre logramos grabar incluso en Colombia parte de su entrenamiento.
rodamos una parte faltante aquí, también en Santo Domingo, y bueno, hasta que finalmente completamos el proyecto, que ya será posible disfrutarlo a partir del 23 de marzo. 23 de marzo en Caribbean Cinemas. Así es. Esto también retrata y pone al desnudo una situación que vive nuestro país, que es el tema de la violencia. Sí. O mejor dicho, la inseguridad ciudadana. Sí. Así es. Y también... Que viene a robarle la vida a una persona con familia, con hijos, joven, con un futuro, con sueños. Sí, 32 años con una niña. Aunque de 2 quizás no años. sea el foco del documental, pues trata varias realidades, son subtemas dentro Son subtemas que tienen validez y que realmente dan sentido. Es lo que le llamamos en el cine el punto de giro de la historia. ¿Por qué la historia se desarrolla? Es porque hubo un hecho que marcó y cambió. Y inesperadamente, Patricio, por ejemplo, cuando nos contaba a nosotros lo que había vivido, ni siquiera recuerda qué fue lo que ocurrió. Fue tanto el impacto y tan rápido en su vida que no recuerda ni cómo ocurrió, ni qué fue, ni por qué. Y al final, cuando despierta en un cuadro clínico difícil de salvar. Y también otra cosa que refleja esta realidad, era algo que mencionabas, tratando de que no se escuche tan feo, lo poco actualizado que estamos en términos de inclusión con relación a algo tan simple como un estacionamiento. Y voy a contar una anécdota sin mencionar nombres. Estuvimos en un lugar con Patricio que sí tenía un espacio para personas con discapacidad, pero tenía una rampa al lado que no podía cruzar. Un badén grandísimo. Que no podía cruzar. Y por poner un ejemplo, pero también fuimos a otros lugares donde no cabía, él no podía salir de su vehículo por el tamaño de los estacionamientos. Entonces, así que no hay rampa para subir, que de repente no tienen ascensor, edificios con cierta altura. Y así vamos viendo Que no muchísimas pueden transitar cosas. por las aceras porque No ni siquiera los que tienen sus dos piernas pueden ir por una acera porque se pueden ir por cualquier Pero hoyo. es que está la rampa en las aceras, pero después tiene un muro alto y él no puede subir el muro. Así como- Y hay lugares comerciales, centros comerciales o centros de diversión que no tienen la rampa. Y aquellos que tienen las rampas son tan estrechitas que no caben tal vez las dos ruedas de una silla de ruedas o de un andador, porque lo he visto en personas que conozco y que están relacionadas conmigo que no pueden ni siquiera con un simple andador poder que uno subir y es ajeno a esa accesar. realidad porque no tiene esas limitantes, Así pero a es. la hora ustedes grabando con él, me imagino que es frustrante también, No, o y sea, ver andan- el día a día de esta persona. Y andando con él, hemos compartido todos estos días en promoción, en trabajo para proyectar el proyecto y realmente nos quedamos como... Ok, ¿cómo vamos a subir a Patricio? triste ¿Cómo lo es. vamos a hacer? Entonces yo creo que el documental también viene a poner el tema un poquito más en el frente porque se habla mucho de la inclusión. Tenemos Sí, de hecho 5 sí, años a nivel gubernamental, o los últimos 8 años creo más bien, que se habla de la inclusión, que se habla de insertar, pero realmente eso no se ve. No Y hemos no pasado de la practica- palabra a los hechos, no, No, a lo más actuar. simple, lo básico. O sea, Eso tú- debería ser lo básico, la accesibilidad. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, políticamente se habla de vamos a hacer cosas, hacen varias rampas en varias avenidas. Pero Donde entonces, se vea. Exacto, pues hay unos muros que después de que la persona cruza eso no tiene cómo enlazarse de una acera a otra. Entonces la realidad es más fuerte de lo que nos imaginamos y nosotros quizás porque no tenemos a nadie tan cercano, Soraya dice que ya tiene, que sí tiene a alguien, pero no tenemos a alguien tan cercano para poder notarlo, pero con Patricio a nosotros los ojos se nos han abierto un 360 para poder ver la realidad del país. Y ahí la importancia también del sector privado. Y por eso quiero resaltar a nuestros aliados en este caso, que además de que tienen distintas políticas institucionales en ese sentido, pero que parte del sector privado pueda asumir proyectos Asuman de esa tener- responsabilidad social. de comunicarlo, en este caso a través de una historia cinematográfica, y así se va diseminando el mensaje, la gente va tomando más conciencia y tanto el Estado como demás empresas privadas pues van acomodando sus instalaciones, proyectos, actividades para personas con discapacidad para que puedan ser realmente incluidos. Y esto le corresponde hay una cuota del Estado que las instituciones llamadas, por ejemplo, obras públicas, que son los que tienen que ir a fiscalizar una obra, a supervisar una obra antes de sea del tipo que sea, exijan. Y aquel que no cumpla, que no sea suficiente con que le pasen unos chelitos al inspector que pasó para que mire para otro lado, que realmente hayan sanciones y se le obligue a los
los comercios y a los establecimientos, a las escuelas, a los colegios, a todo, a que demuestren que hay esa verdad, esa intención de inclusión. Así Sí, es. porque, o sea, de manera práctica y real. Es que en estos momentos es como mucha palabra o quizás mucha política de comunicación, pero la efectividad no es 100%. Y Patricio le ha costado mucho, o sea, dice que se le hace muy cuesta arriba poder salir, poder moverse, porque el país no lo tiene las condiciones Hay que para ver eso. en otros países avanzados, ¿verdad? Lo que es una persona con una discapacidad del tipo que sea y como el trato que se le da y las facilidades que se le brindan. Nos comentó, por ejemplo, de sus entrenamientos en Bogotá y decía de que, ay, todo era tan fácil, yo andaba en las calles, fue muy fácil para mí transportarme, trasladarme, porque sí encontró las herramientas en la ciudad que le permitían movilidad. Bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos todavía como país. Ya lo sabemos, este documental Renacer, Volver a Nacer, que le ha dado la oportunidad a Patricio López de recuperar de alguna manera o de una gran manera su vida luego de esta situación fortuita. Así es que estará en las salas de cines de Caribbean Cinemas, realizado por Pop Entertainment. Así es que tenemos que ir todos a ver, a disfrutar de este trabajo. Los esperamos. Y Por después allá se va a estaremos. proyectar en otras ciudades en el interior del país, ¿verdad? Tengo aquí que en Santiago, Mao, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Tenares, Bonao, Baní, La Romana y Bávaro. Qué bueno que puedan conocer su trabajo en el interior del país, Y que que esto ot- pueda llegar a otros rincones. Y que otras instituciones, que otras empresas también se lleven de este ejemplo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que no solamente para hacer negocios, sino que pongan a la disposición de la sociedad este tipo de historias con su apoyo. Que sirvan para educar, para crear conciencia, un aporte a la sociedad. Era una de las grandes preocupaciones a la hora de crear el proyecto. No solamente mostrarlo y crear conciencia, también es un ente formador para que la gente realmente reconozca y vea qué posibilidades de mejora tenemos como país. Y que se respete también. Siento que en gran medida muchas veces no se respeta a las personas que tienen cierta discapacidad, a una persona que es sordomuda, a una persona que no ve, no hay esa acogida, no hay ese respeto, no hay ese respaldo. De la misma sociedad me refiero, ya Sí. como individuos. Sí, Es porque muy- se entiende es que es porque muy que una duro. persona tenga algún tipo de discapacidad no quiere decir que no pueda desarrollar otras habilidades. Entonces la persona lo ve como un todo. Y de hecho hay cuotas, pero no se cumplen en República En Dominicana. Estados Unidos lo ves en puestos de trabajo, como cajeras en un supermercado, en cualquier oficina, haciendo labores hasta de abrir una puerta, pero que se sienten útiles, que se Claro. sienten incluidos. De hecho, es tan Y pueden ganarse sencillo, la un vida. ejemplo cercano es las personas mayores de 60 años, por ejemplo. Hemos visto muchos videos que se han viralizado, sobre todo de Estados Unidos, que trabajan en supermercados, que son cajeros, que tienen 70 años y siguen trabajando en una vida activa. ¿Cuántas empresas contratan todavía o contratan hoy día personas de ese perfil? Muy pocas. Muy pocas. Yo creo que aquí hay en los puestos de trabajo para mujeres después que pasan de los 40 y Se complica. Sí, ya aquí usted es una Complicado. vieja. Complicado. A mí que no se me ocurre salir a buscar trabajo. Porque Probable. Muy bien, Complicado. muy bien. Felicitarles por esta iniciativa, por este trabajo que de seguro será de gran beneficio para todos. Y que estamos Muchas esperando, gracias. ansiosos por ir a ver en las salas de cine. Les Así es. esperamos. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Vamos a hablar de los Oscars. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.